Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. Y aquí está el 8º capítulo de Los putos amos, historia de las élites financieras, esta vez con el paso de la esclavitud a la Revolución Francesa. Y debemos hacerlo en perspectiva para ver el cómo y el por qué se desarrollaron históricamente desde la óptica real, la económica. Empecemos con todas esas fábulas sobre la esclavitud, con la guerra de secesión del norte contra el sur y la cabaña del tío Tom. La infame crueldad del sistema era monstruosa, pero que quede claro, la esclavitud acabó sencillamente porque dejó de ser rentable, no porque fuese injusta. Y esto no lo decidieron los defensores de los derechos humanos, por favor, sino los que mandan y ordenan, las élites financieras. Entiéndelo, los esclavos debían ser alimentados, aunque solo fuese para sobrevivir, vestidos y cobijados. Si no los mantenían en buen estado, no rendían convenientemente. Y si los muy desagradecidos se morían, había que enterrarlos. En el fango vale, pero había que hacerlo, si no acababan apestando. Y en el caso de que no se hubiesen reproducido, tenían que comprar de nuevos. Gastos, gastos y más gastos. No acabamos nunca con esta gente. Sin embargo, al nuevo invento, al proletario, bastaba con darle un salario de hambre, o de mierda como ahora, para trabajar 7 días a la semana sin ningún otro tipo de compensación o responsabilidad. Ni siquiera hacía falta un capataz con látigo para obligarlos a trabajar y no huir. Entraban por sí solos a las fábricas y si morían, de accidente, agotamiento, desnutrición o enfermedad, iban a la fosa común mientras muchos otros esperaban para ocupar su lugar. Vamos, la hostia del tirano explotador. Regidos por la misma sagrada y demoníaca ley del mercado, como en la actualidad, salvando las distancias. Las condiciones objetivas de vida de los obreros del norte fueron, en lo económico, peores que las de los esclavos del sur. El sistema capitalista posterior a la revolución industrial, creada por los de siempre, generó una mano de obra, cruel definición, aún más barata que los esclavos, un paso más en la involución humana. Por eso acabaron desapareciendo, porque dejaron de ser competitivos. ¿Te suena el término? Eso es lo único que cuenta en el mundo real, y esa es la verdad. Lo demás, pura basura y propaganda para consumo de la masa. Nosotros. Otro brillante experimento para el control y sometimiento de la población en beneficio de unos pocos. Y no te confundas, no estoy justificando semejantes infamias, solo pretendo darte a entender que el poder sencillamente cambia sus formas a medida que perfecciona sus métodos. Si el negocio pasa a un nivel, tiempo al tiempo que hacia ahí mutarán, y el liberalismo capitalista fue el máximo exponente de hipocresía y criminalidad. En comparación, las dictaduras al menos son sinceras. Sí señor, somos malos. Y si algunos parecían reacios al cambio, era porque debían soportar el peso de amortizar la inversión, fuesen bienes muebles, inmuebles o en este caso humanos. Y el chiringuito de la esclavitud no era fácil de desmontar sin perder dinero. Ahí está el motivo de que costara tanto tiempo. Y eso es todo, amiguitos. Y los cuentos de la hermandad entre los hombres de buena voluntad y todo eso, que se los expliquen a los niños explotados en las industrias del siglo XIX o en el tercer mundo actual. Las causas de los cambios siempre son complejas y diversas, pero las razones profundas se nos escapan entre la maraña de información. Nos adiestran, o más bien domestican, en centrar la atención en lo que nos ponen delante, las etiquetas. La historia oficial, el sistema educativo, los medios de comunicación nos muestran la única verdad que debe ser aceptada, el Matrix, y este se convierte, por repetición y convencimiento, en la realidad. Ni pensamos, y todos están contentos frente a la tele o mandando WhatsApps. Pero si consigues distanciarte de la manipulación y ver el conjunto en perspectiva, empezarás a atar cabos, a encajar piezas y en suma a percibir la verdad que subyace tras la oscura falsedad que nos proyectan. En el caso que nos ocupa en este capítulo, es de una evidencia abrumadora. Los movimientos revolucionarios surgieron como reacción al inhumano y brutal sistema capitalista primitivo, tanto que incluso desplazó a la esclavitud como procedimiento de máximo beneficio a seguir. De hecho, ese era su fin, rentabilizar costes y beneficios por encima de las personas. Pero de haber seguido un proceso lógico, la reacción debería haberse desarrollado en dos posibles campos de acción. Por un lado, una explosión de violencia salvaje tan común en la historia, centrada en la venganza contra el brutal abuso, a sangre y fuego sin planificación. Por otro, una opción racional y humana, tal que frente a una situación injusta y cruel, tratase de cambiar las circunstancias que la provocan para alcanzar un estado más equitativo y decente. Humanidad, inteligencia y dignidad como medio y como fin, el único que nos mejora y eleva frente a la visión de la bestia.
Sin embargo, la compleja elaboración intelectual que llevó hasta los dogmas revolucionarios se basaron en crear un sistema tan brutal, autoritario y jerarquizado como el que pretendían cambiar, pero en sentido contrario. Los dos fundamentados en el control de la población por una minoría y exclusivamente para los que alcanzasen el poder. Injusticia contra injusticia, más de lo mismo. No fue la aspiración al bien común, sino al poder, al control, la venganza y con la violencia como método, aunque vendido como el sumum de la moralidad entre los desfavorecidos, fáciles víctimas dada su condición. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Ya vimos como el primer internacionalista revolucionario, Giuseppe Mazzini, consiguió contactos y financiación a partir de su entrada en la logia masónica carbonaria de la Alta Vendita, fundada y dirigida por Karl Mayer Rothschild, quien evidentemente también financió al Vaticano. El dinero siempre está detrás de todos los bandos. Las élites financieras, los putos amos, fueron los planificadores intelectuales de los movimientos revolucionarios. Pero veámoslo pasito a pasito, puesto que primero crearon las estructuras de las llamadas democracias parlamentarias, después de eliminar o limitar el engorroso sistema monárquico absolutista, engorroso para sus objetivos, del antiguo régimen, con las inducidas revoluciones populares. Los grupos francmasónicos fueron los instigadores de la Revolución Francesa, pero los nombres, las etiquetas, pueden ir cambiando a lo largo de la historia, más que no te engañen, hay siglas para aburrir. Pero el poder y los intereses en lo alto de la pirámide jerárquica se mantienen. Incluso puede parecerte que las facciones luchan entre sí, pero por encima de ellas, los verdaderos amos permanecen inalterables. La Revolución Francesa fue un primer experimento para arrebatar el control de los mecanismos económicos del llamado antiguo régimen, dominado por la monarquía y la Iglesia. El anticlericalismo y el odio hacia la nobleza, estamentos brutalmente inmersos en la corrupción y la infamia, fue la excusa utilizada por los financieros para que el dinero pasase de unas manos a otras. Ese y no otro era el fin, el económico, y los datos nos lo muestran con una claridad insultante. Aunque hay divergencias al respecto, podemos aceptar como aproximada la cifra de 40.000 muertos durante la Revolución. De estos, más de 2/3 partes, la absoluta mayoría, fueron campesinos y obreros, un 10% clase media como médicos o artesanos y aproximadamente solo un 6% aristócratas y otro 6% religiosos. En contra de sus supuestos ideales, los muertos, como siempre, los puso el pueblo, no la nobleza. El objetivo era otro. Libertad, fraternidad e igualdad son proclamas masónicas que nada tienen que ver con la interpretación que nos han vendido. En 1827, el escritor Sir Walter Scott, en el volumen segundo de La vida de Napoleón, citó: «La Revolución Francesa fue planeada por los Illuminati de Adam Weishaupt y fue financiada por los cambistas de Europa, los Rothschild». Pierre-Joseph Cambon, diputado y miembro del Comité de Salud Pública, declaró ante la Convención Nacional: «La gran revolución ha golpeado a todo el mundo, excepto a los financieros», aunque él formaba parte de la trama, el muy pillín. El escritor y periodista francés de origen italiano, Antoine de Rivarol, era conocido como el Hércules de la broma. Fue un ilustrado de tendencia moderada, tanto que tuvo que partir exiliado a Alemania 3 años después de estallar la revolución en 1792. Describió su visión de los banqueros en una genial frase: «El gato no nos acaricia, se acaricia contra nosotros». Y en sus memorias, ya sin ironía, dejó escrito: «Una multitud de agiotistas, especuladores, usureros y capitalistas decidieron la revolución». El esquema autorizado fue el mismo que se ha repetido una y otra vez: problema, reacción, solución. Crear una crisis generando miedo, odio y desesperación, y ya tendremos la revolución que a la postre dará el poder económico a las élites financieras. La solución siempre es la que ellos ya tienen planificada de antemano. Está ocurriendo ahora mismo y no queremos darnos cuenta. Los detonantes principales de la Revolución Francesa fueron varios. Por un lado, las ideas políticas de la Ilustración, promovidas desde círculos francmasónicos controlados por los Illuminati Rothschild. Las malas cosechas, con hambre entre la población, y la crisis económica generada por la monumental deuda fiscal debido a su intervención en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, con el dinero de los Rothschild en ambos bandos. Con miseria en la calle y la hacienda quebrada, la función podía comenzar. Diversos historiadores como Albert Mathiez indican como primeros infiltrados a Jacques Necker, director general de finanzas, ministro de Estado y primer ministro de finanzas de Luis XVI, o a Etienne de Lesseps, que fundó la primera compañía de seguros francesas, entre otros.
Después de la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente el 9 de julio de 1789 y la posterior creación de la Convención Nacional el 20 de septiembre de 1792, ya pudieron actuar a calzón quitado. Excluidos los representantes de la monarquía, la mayoría de cargos relevantes económicos recayeron en manos de financieros. A partir de aquí, el Cristo que se armó es bien conocido. Cuello va, cuello viene. La escabechina nos la podemos saltar, ¿vale? Fue igualito que ahora, nosotros gritando y pegándonos en las calles, mientras seguimos obedeciendo, y los que de verdad mandan, no los políticos, nos miran riéndose desde las sombras. Nada nuevo bajo el sol. Y llegamos al golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799, la segunda etapa comenzada. El mismo Napoleón sentenció en cierta ocasión: para ganar una guerra solo necesito 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Hay guerras más baratas pero se suelen perder. Aunque recelaba profundamente de los financieros, siempre tuvo que caminar a su sombra. Y ya sabes, quien financia las guerras también decide quién las gana. Las guerras napoleónicas proporcionaron enormes sumas de capital a los cárteles bancarios, llamados en ese momento Sindicato Financiero Internacional, y formado, entre otros, por la Casa Baring, la Hope, la Boyle, la Paris, la Bethmann y especialmente por la Casa Rothschild, y estos, según su costumbre, financiando a ambos bandos en todos los conflictos. Algunos investigadores, entre ellos el médico e historiador británico Robert McNair Wilson, sostienen que Napoleón fuera agente Illuminati, una de sus múltiples herramientas, escogido para unificar Europa bajo su mandato, siguiendo el plan iniciado con la Revolución Francesa para acabar con el control económico del antiguo régimen. Sin embargo, a partir de las derrotas en España y Rusia empezaron a plantearse su recambio. Las guerras encadenan a los países a la deuda de su financiación. Ningún problema, esa es la idea. Pero cuando Napoleón bloqueó totalmente las rutas comerciales de Inglaterra, atacó directamente los intereses de los banqueros. Creyó que podría trabajar por su cuenta. Es como una peli de gángsters. Y eso fue su sentencia. Aquí se acabó la fiesta. No se juega con las cosas de comer de esta gente. Y nada, total, que guerra arriba, guerra abajo, los pobres amos del mundo tuvieron que esperar hasta el final de la Primera Guerra Mundial para tenerlo todo listo y ordenado, con la mayoría de monarquías absolutistas europeas finiquitadas o limitadas por sistemas parlamentarios, y ellos con la máquina de hacer dinero en exclusiva. Por cierto, la Casa Real Británica no se incluye en el paquete. Siempre han estado en lo alto de la jerarquía y tras muchos de los trabajos sucios de las élites financieras. Son una de las más importantes familias de Illuminati, incluso en la actualidad. Tengo preparado para el siguiente capítulo la planificación y el desarrollo del movimiento revolucionario comunista. Esto promete. Y yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy y ahora vengo a despedirme. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós, pero tú vuelve. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.